nuevamente tratemos de tener todos nuestros micros apagados para evitar alguna interferencia de sonido. Y si queremos hacer alguna intervención, alguna pregunta, prendemos nuestro micro, ¿no? Y podemos estar, ¿ok? Muy bien. Voy a compartir la pantalla. Hoy nos corresponde, ya está. Sí, hoy nos corresponde ver el capítulo número 12 de Levítico y parte del 13. Hoy no vamos a acabar el 13, pero vamos a acabar el 12 y vamos a empezar un poco el 13. Estamos en este punto, hermanos. Recordemos que estamos hablando ya, prácticamente estamos casi a la mitad del libro de Levítico, ¿no? Porque el libro de Levítico, ¿cuántos capítulos tiene, hermano? ¿No recuerda cuántos capítulos tiene el libro de Levítico? 27 capítulos, ¿no? Estamos prácticamente en la mitad del libro de Levítico, ¿no? Y ya en esta sección del libro estamos hablando de la manera apropiada de vivir del pueblo santo. Cómo Dios da leyes, ahora en este punto, leyes concernientes a la purificación. ¿No? Hemos estado hablando de las leyes al sacerdocio, ya hemos acabado esa parte, a las ofrendas, el sacerdocio, ¿no? Que era cómo debíamos acercarnos a Dios, ahora es cómo debe vivir el pueblo de Dios, ¿no? A través de estas leyes. Entonces vamos a empezar con una especie de introducción, les he puesto aquí, para que podamos iniciar. ¿Ok? Muy bien, vamos a recordar también algunos puntos y vamos a empezar esta parte. Muy bien, a ver, vamos con la lectura de esa sección. Dice, debemos recordar que estas leyes tienen que ver con la manera en la que Dios demandaba a su pueblo. En el contexto del libro, los hijos de Israel debían conducirse. ¿Cómo debían conducirse? ¿No? Y de esa manera ser diferentes a las demás naciones. Ese era el llamado de Dios para su pueblo. Hablando de los hijos de Israel en el desierto, recordemos que los hijos de Israel bueno, en este momento están en el monte Sinaí, ese es el punto, están en el monte Sinaí, pero se encuentran ya habiendo iniciado su peregrinaje en el desierto, han salido de Egipto, están en el monte Sinaí, se ha culminado la construcción del tabernáculo, Moisés está recibiendo la ley del libro de Levítico, que era la ley que iba de alguna manera a permitir cómo ellos debían, primero, era una ley que les permitía poder relacionarse adecuadamente con Dios ahora que ya había el tabernáculo, ¿no? Pero a la vez también, ahora que ellos se iban a dirigir hacia la tierra prometida saliendo del monte Sinaí hacia el norte, ¿no? Ellos tenían que ser diferentes a las demás naciones. Por eso que de aquí en adelante, todas las leyes tienen que ver con ello, tienen que ver con leyes en las cuales ellos eh, a través de estas leyes, van a tener una vida que sea diferente a la vida de las demás naciones que viven apartadas del Dios verdadero, ¿no? Ellos eran llamados a ser santos, porque Dios es santo, dice Levítico 12:45. Hemos leído la semana pasada, ¿verdad? Perdón, Levítico 11:45. Una pequeña corrección. 11:45. Nos recordemos que ese era el versículo clave del capítulo 2, el capítulo 11 del libro de Levítico, que también está en primera de Pedro 1:16, ¿no? Pedro lo toma de Levítico, ¿no? Dice, porque yo soy Jehová y os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Este versículo es el versículo clave y creo que es uno de los versículos más importantes de todo el libro de Levítico. De repente hasta el más importante, pero es uno de los más importantes. Levítico 11:45. Yo soy Jehová, y me he sacado, y los hago subir a la tierra de Egipto. Recordemos, hermanos, que
el pueblo de Israel constantemente había dudado de la voz de Dios, que Dios lo había sacado de Egipto, ¿no? Que había sido Moisés, ¿no? Pero era Dios que nos había sacado, era Dios quien nos había libertado. Ellos habían visto la mano de Dios en Egipto, habían visto cómo Dios había abierto el mar rojo y cómo Dios los estaba sustentando en el tiempo que estaban en el desierto, ¿no? Ellos, y en razón a que Dios era quien los había libertado, redimido de la esclavitud, ahora eran pertenencia de Dios, eran el pueblo de Dios. Y a Dios les daba su ley para que ellos la vivieran, cumplieran, la obedecieran, ¿no? Igual es con nosotros, hermanos. Nosotros somos hijos de Dios, somos el pueblo de Dios, y en razón a que hemos comprado por Dios a través de la sede de Cristo, somos llamados ahora a vivir y a reflejar quién es Dios, ¿no? Porque ahora le pertenecemos a Él, somos pueblo de Dios, como dice también Pedro, como dice el Salmo, somos ovejas de su prado, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios, no le pertenecemos a Dios, porque nos ha comprado. En virtud a esa compra, ahora Dios es nuestro dueño. Ya no le pertenecemos, ya no le pertenecemos al maligno, le pertenecemos a Dios, porque por causa del pecado, el maligno ejercía potestad. Eso es lo que hace el maligno en la vida de la gente que no tiene a Cristo. El maligno ejerce potestad, es el pecado ejerce dominio total y control total, ¿no? Y obviamente la ira de Dios está sobre la vida de esa persona porque no ha sido justificada, ¿no? Entonces vemos que encontramos ese paralelo del libro de los hijos de Israel, ¿no? Con nosotros, ¿no? Dios demanda, ahora vamos a hacer el segundo párrafo, dice, Dios demanda que hagamos una separación y hacer diferencia. Acá voy a poner, y un hacer diferencia. ¿Qué significa eso? Vamos a encontrar en estos capítulos 11, 12, 13, 14 y en adelante, que el punto es que Dios le quiere enseñar a su pueblo a que ellos se tienen que separar, tienen que apartarse, tienen que aprender a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. El Señor desde un inicio, ahí estaba leyendo, me había olvidado que tenía que completar. Ahí completa, ¿no? Dios demanda que hagamos una diferencia y perdón, que hagamos una separación y hacer diferencia, ¿ok? Hacer diferencia. El Señor desde un inicio empieza a separar y hacer diferencia entre una cosa y otra. ¿Qué significa esto, hermano? Lo que significa es que Dios le va a demandar a su pueblo, como le estoy comentando, le estoy mencionando, ellos tenían que separarse de las demás naciones, lo cual no implicaba que ellos se iban a excluir necesariamente, sino involucraba que ellos no podían ser iguales a ellos, no podían vivir igual a ellos, no podían ser como ellos, ¿no? En el sentido de su estilo de vida. Dios demandaba que haya una separación. El Señor desde un inicio eso lo vemos de parte de Dios mismo, ¿no? El Señor desde un inicio empieza a separar y a hacer diferencia entre una cosa u otra. Lo vemos en Génesis 1, 3, 4. Cuando Dios dice en Génesis 1, 3, 4, Él separa la luz de las tinieblas, ¿no? Es como una figura, pero también igual, Dios cuando da el sábado, por ejemplo, el sábado Dios lo da y es como que hace una diferencia entre el día santo, que es el sábado, y los demás días, que son días comunes. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento constantemente que Dios va haciendo una diferencia. Lo vemos en su propio pueblo. Escoge la nación de Israel y hace una diferencia entre la nación de Israel como su pueblo santo y las demás naciones. Oye, dentro del plan de Dios estaba redimir a todas las naciones, ¿es verdad?
Pero vemos que en la revelación del Antiguo Testamento, Dios hace ello, hace una diferencia. No es que Dios haga acepción de personas, sino que Dios empieza, separa, elige, ¿no? Y hace diferencias, separaciones. Y de alguna manera es algo que Dios también demanda de nosotros, o demandaba, quería enseñar a su pueblo, ¿no? Dios quiere también que su pueblo separe lo inmundo de lo profano, lo santo, perdón, lo santo de lo profano, lo limpio de lo inmundo. Justo estaba escuchando un pequeño comentario de esta parte, y esto mencionaba, ¿no? El comentarista, ¿no? ¿Por qué Dios quiere que su... Eso me pareció muy interesante, porque tiene que ver con finalmente con nuestra vida. O sea, Dios se preocupa por la vida de su pueblo. ¿Por qué Dios quiere que su pueblo aprenda a separar lo inmundo de lo santo de lo profano, lo inmundo de lo limpio? Porque si nosotros, y esto me pareció muy interesante y creo que tiene mucha verdad, es que si no hacemos esto, nos va a ser mucho más difícil actuar con sabiduría en la vida. Si nosotros como creyentes no aprendemos a nuestras vidas a separar o hacer una diferencia entre lo que es profano, santo, limpio, inmundo, entre lo que agrada y no agrada a Dios, eh, nos va a dificultar vivir de manera sabia, ¿no? Y muchas veces vamos a tomar decisiones incorrectas y hasta nos podemos meter en situaciones difíciles o complicadas por no haber decidido correctamente, por no haber aprendido a discernir y a diferenciar y separar de nuestra vida las cosas que no le agradan a Dios. ¿No? Es por eso que Dios, es como que estas leyes que vamos a ver en el libro de Levítico, de manera progresiva, le van a enseñar al pueblo a precisamente hacer eso. Y empieza con los alimentos, que es lo más básico, como hemos visto en el capítulo número 11, ¿no? Cuando habla de las leyes sobre los alimentos o los animales que se podían o no podían comer. Hay algunos ejemplos, ¿no? El capítulo 11, por ejemplo, enseña al hijo de Israel a separar entre los animales limpios o inmundos, ¿no? Limpios o inmundos, o impuros, podríamos decir. Ahorita vamos a ver algunos significados de esas palabras para que podamos entenderlo mucho mejor, ¿no? Limpios o inmundos, ¿no? Otro ejemplo, el Shabbat o sábado, enseña a separar entre los días santos y los días comunes, ¿no? Comunes. Ese era uno de los significados de la palabra inmundo, común, ¿ok? Común, o profano, mejor dicho. Profano, perdón, común. Era uno de los significados de la palabra profano, común, ¿no? O sea, la palabra profano no significaba algo necesariamente pecaminoso, hermano, sino significaba común. Ahorita lo vamos a ver en una separata, en una diapositiva para que se entienda un poquito mejor. Eso vimos también la semana pasada, ¿no? Cuando hablamos de los términos, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo, la unión matrimonial. Es un buen ejemplo que escuché y me pareció un buen ejemplo para entender esas palabras. Dios está enseñando que la esposa, ¿qué Dios enseña con la unión matrimonial? Dios está enseñando que la esposa es santa o el esposo es santo. ¿Qué significa? Apartado. Cuando dice, ¿qué implica la unión matrimonial? A través de la unión matrimonial, Dios está enseñando que la esposa o el esposo son santos. ¿Qué significa? Apartado. Y las otras mujeres o los otros hombres son
comunes. Interesante, ¿no? Son comunes. Quiere decir que yo no puedo tratar igual, bueno, yo no soy casado, pero, como, para los que son casados, ¿no? No puedo tratar igual a las demás mujeres que a mi esposa, que a la esposa, ¿no? O no puedo tratar a los demás hombres por igual que a mi esposo. Debe haber una diferencia, porque ella es apartada, ella es santa, él es apartado, él es santo. Eso implica la unión matrimonial, considerando esos términos del Antiguo Testamento. Entonces vemos cómo en estos ejemplos, cómo Dios les quiere enseñar a su pueblo a hacer, a separar, a diferenciar, ¿no? Para que en su vida pueda también hacerlo, ¿no? Y pueda decidir tomar buenas decisiones. Eh, entonces, se ha visto que en el capítulo 11, que hemos visto anteriormente, en la semana pasada, Dios está dando una ley básica. Ahí completamos la palabra ley básica, la de los alimentos. O sea, era como un ejercicio o la parte básica que Dios le da a su pueblo para ejercitar la parte espiritual. O sea, debían aprender desde lo básico. ¿Qué es lo básico? Aprender a diferenciar qué debían comer y qué no podían comer. Qué animales eran limpios, qué animales eran inmundos. Ahora, como vamos a ver, eh, no es que el animal en sí sea inmundo, hermano. O sea, no es que el animal, por ser ese animal, sea inmundo. Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo dice, hay una frase, hay un versículo en el Nuevo Testamento, no lo he puesto, pero seguramente lo han escuchado, ¿no? Han escuchado el versículo de Pablo, dice, nada, yo sé que nada es inmundo en sí mismo. ¿Han escuchado ese versículo? Cuando Pablo escribe a la iglesia de los Corintios y les habla acerca de los alimentos y les dice que deben abstenerse de los alimentos que son sacrificados a los ídolos, ¿verdad? Por un tema ahí de la conciencia de hermanos que eh, consideraban pecado comer comida sacrificada a los ídolos, ¿no? Y en razón de la conciencia de esos hermanos, Pablo dice, yo sé que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que algo es inmundo, para él lo es. O sea, ¿qué está diciendo Pablo cuando dice, yo sé que nada es inmundo en sí mismo? Que esta carne, este animal, no es inmunda del cerdo, por ejemplo. No, o sea, no es que sea inmunda por ser de carne de cerdo, sino era inmunda porque no era propia para comer. O sea, la palabra inmundo no necesariamente quiere decir que es pecaminoso, ¿ok? Sino simplemente significaba no limpio, no adecuado. No era adecuado para comer, no era adecuado, no limpio. Pero no necesariamente quiere decir que necesariamente que era pecaminoso, ¿ok? Cuando se habla, por ejemplo, los animales. A ver, ¿sí? No apto, exactamente, no apto, la palabra también. No adecuado, no apto, ujú, no apto para comer. Cuando el Señor da el capítulo 11 de Levítico y él dice, él menciona, no es inmundo. Esa palabra nos suena muy fuerte, ¿no? Tiene varios significados, es no, lo que no está limpio, lo que está contaminado, lo que no es apto para comer, no es apto, no adecuado, ¿no? Pero no necesariamente quiere decir que el animal en sí mismo sea malo, porque es creación de Dios. No es que sea malo el animal, no es que vamos a matar al animal porque es un animal diabólico, no, no tiene ese sentido, o sea, no es porque es cerdo, sino sencillamente es porque no es apto para comer, ¿no? Por ejemplo, el animalito que nacía cojo, que nacía ciego, no lo podías presentar como una ofrenda. ¿Por qué? ¿Acaso el animal es porque era pecaminoso? No, no era apto para presentarse, porque si presentabas algo a Dios tenía que ser bueno, tenía que ser algo que esté en buen estado, que fuera apto, porque es para Dios.
¿no? Entonces, tiene esa implicancia en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, ¿no? Encontramos aquí un pequeño bosquejo ya para poder completar aquí. En el capítulo 11 hablamos de alimentación kosher, alimentos, perdón, está, alimentación kosher o alimentos santos, purificación de la mujer luego del parto, capítulo 12, leyes sobre la lepra, leyes sobre la pureza familiar y el Yom Kippur. En todas estas leyes que se van a ver en estos capítulos, Dios está haciendo está haciendo una separación, ¿no? Está buscando que su pueblo aprenda a hacer una separación, una diferencia. En el capítulo 11, una separación entre animales que son considerados aptos para consumir, otros no son aptos para consumir. En el capítulo número 12, la mujer, y ahorita también vamos a ver ahora en este momento, la mujer tenía que purificarse luego del parto, no iba a poder participar no iba a poder participar de los sacrificios digamos, del culto que se daba mientras se encontraba en su etapa de menstruación o después de haber dado a luz. Y ahora, eso no significaba que el tener un hijo o en sí ese tiempo de maduración fuera pecaminoso, no tiene ese sentido. Eso también lo vamos a ver después. ¿Ok? Igual leyes sobre, como les menciono, ¿no? Leyes sobre la lepra, ¿no? Leyes sobre la pureza familiar. Y aquí en leyes sobre la pureza familiar, como también se van a ver más adelante, se habla acerca de cómo eh, debía ser la relación, ¿no? De los hijos de Israel, cómo se debían relacionar con sus familiares, ¿no? Y debía haber una separación, ¿no? O una diferencia en cómo se relacionaban las otras naciones, porque en las otras naciones, hermanos, como se va a ver más adelante, Dios mediante, eh, practicaban lo que era inclusive las relaciones entre familiares. Y eso obviamente no era aceptado por Dios como una práctica para su pueblo. Y es por eso que Dios también le va a hablar de esto en este libro de Levítico, ¿no? Y finalmente Yom Kippur, ¿no? Haciendo referencia a ese día, ¿no? En el cual Dios limpia a su pueblo, ¿no? Los ha separado de las demás naciones, pero también Dios va a limpiarles, ¿no? Y es algo bien interesante porque vamos a ver que en el libro de Levítico se nos habla hay palabras clave, ¿no? Hay muchas palabras clave en esta parte, por ejemplo, eh, limpio, profano, inmundo, santo, son palabras que se usan bastante. Y vamos a ver en estos capítulos, en todos estos capítulos, especialmente también de Yom Kippur, que para que algo que es inmundo o sucio o común sea limpio, sea santo, tiene que ser limpiado por Dios, ¿no? Y en el Antiguo Testamento había un proceso para esa limpieza y parte de ese proceso eran los sacrificios. Tenía que haber un sacrificio para que hubiera limpieza, para que hubiera fuera declarado limpio, como dice también en los capítulos cuando se habla de la lepra, será declarado limpio. Tenía que haber un sacrificio, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a ver algunos términos opuestos, ¿ok? Algunos términos opuestos para ir ya a la parte del PPT. Aquí, bueno, esto ya les he comentado, ¿no? Desde la creación vemos estos términos opuestos. Luz y tinieblas. Génesis 1, 3, 4. Si nosotros vamos a Génesis 1, 3, 4, especialmente el versículo 4 dice, vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas, ¿no? Ahí vemos la palabra separó. Pero vemos la palabra, ahí vemos la palabra separó, la separación que Dios hace, ¿no? En un inicio.
pero también vemos ahí los términos opuestos, ¿no? Luz, tinieblas, luz y tinieblas. Ahora vamos a ver términos opuestos en el libro de Levítico. La palabra, la palabra santo en el hebreo es kadosh. Kadosh significaba apartado, separado, consagrado, es decir, algo que no está y también significaba algo que no está a la vista, que no está al acceso de todo. Esa palabra porque es importante. Y aquí vamos a poner aquí ya una separata para que podamos, perdón, el TPT para que podamos entenderlo mejor. ¿Se ve? Sí, hermano. Sí, hermano, sí se ve. Ya, ya, entonces ahí encontramos, ahí encontramos los opuestos, ¿no? Las palabras opuestas. La palabra santo, profano, limpio, inmundo, ¿verdad? La palabra santo, hermanos, es kadosh. ¿Qué significaba la palabra kadosh? Santo, pero también tiene otros significados. Apartados, separado, consagrado, que no estaba expuesto. Por ejemplo, ¿no? Perdón, y en contraparte, su opuesto es profano. ¿Qué significa la palabra profano? Común, expuesto, común o expuesto. Simple. No necesariamente la palabra profano implicaba pecaminoso, hermano. La palabra profano era común. Por ejemplo, en el tabernáculo de reunión, ¿cuál era la parte santa y cuál era la parte profana o común? El, at- la parte santa era el lugar santísimo y el lugar santo, y la parte donde hacían los sacrificios era, digamos, la parte profana, ¿no? Porque también entraban los que sacrificaban los animales y también los que ofrendaban, creo yo. Ajá, exactamente, sí. El atrio era la parte profana, era la parte común, la parte expuesta. Podía entrar cualquier persona a ese sacrificio. No tenía que haber ni siquiera una limpieza para entrar a ese lugar, ¿no? No tenía que haber una ceremonia. Es más, los sacerdotes para entrar al tabernáculo se lavaban, pero no se lavaban para entrar necesariamente al atrio, ¿no? O sea, la parte del atrio era la parte común, la parte expuesta del tabernáculo, pero la parte santa era la parte que estaba interna al tabernáculo en sí, ¿no? Y aún la más santa todavía, el lugar santísimo, ¿no? Donde estaba ahí el arca de la alianza y donde se manifestaba la presencia de Dios, y era la parte no expuesta, no común, no visible a los ojos. Eso también significa la palabra santo, no visible, no está expuesto, ¿no? Entonces encontramos esos significados, ¿no? Después tenemos también la palabra limpio e inmundo. La palabra limpio es tahor, que significaba puro, limpio, sin contaminación. Y la palabra inmundo significa que está me en el hebreo, impuro, no limpio, contaminado, impropio, impropio o no apto. Porque, no, como les comentaba, ¿no? Había ciertos animales que no se podían comer, no eran, porque no eran, eran no aptos, eran impropios para el consumo humano, según la ley de Levítico 11. Pero no necesariamente porque fueran pecaminosos, no necesariamente en sí, o sea, porque el animal sea pecaminoso en sí. Por eso Pablo dice, yo sé y confío en el Señor que nada es impuro en sí mismo, nada es inmundo en sí mismo. Muy bien, entonces vemos ahí esos dos opuestos, esos Hermano, opuestos en el Antiguo Testamento. Sí, mi hermano.
En todo caso, pienso yo de que, Dios estableció, digamos, los animales puros e impuros con la finalidad, uno también, por el tema de la salud, ¿no? De evitar, digamos, de que, por ejemplo, el chancho, yo me imagino, porque realmente no sé, pero me imagino que el exceso de grasa podría hacerles daño, ¿no? O de repente, por ejemplo, no se podían comer una serpiente porque como se arrastraba y todo, o era venenosa, yo qué sé, ¿no? Digamos, para proteger de alguna manera la salud del pueblo judío. Pienso, podría ser eso también, ¿no? Gracias, Ujú. hermano. Ok, hermano. Sí, como vimos la semana pasada, sí, era uno tal vez de las razones también, no solamente por un tema espiritual, sino también por un tema físico, porque eh, sí, también, como también algunos comentaristas mencionan, a través de estas leyes Dios les iba a enseñar a su pueblo precisamente a hacer una separación entre lo santo y lo profano, lo limpio y lo inmundo, y empieza por lo más básico, que son los alimentos, ¿no? Y también a través de los alimentos poder también cuidarlos de alguna enfermedad, de esas enfermedades que se pudieran ocasionar, ¿no? Por un consumo de repente de un alimento que estuviera contaminado, ¿no? Eh, Recordando que estaba en el desierto, ¿no? Que también obviamente estaban más expuestos a enfermedad, no había agua, ¿no? Eh, Muy bien. Eh, Creo que es importante entender un poquito estos términos, porque nos ayudan a poder entender, ¿no? Que desde el Antiguo Testamento, no solamente en el Nuevo, sino también en el Antiguo Testamento, Dios llama a su pueblo a ser santo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La nación de Israel, Dios entre todas las naciones separa, llama, hace una separación y toma la nación de Israel. Y lo demás es parte común, es lo común, el mundo, ¿no? Lo común o lo profano. De la nación de Israel, Dios escoge, ¿no? Escoge de la nación de Israel, Dios escoge el Jerusalén. O sea, de todo el territorio de Israel, podemos decirlo así, escoge Jerusalén para ser el lugar donde va a poner su nombre. De Jerusalén escoge el monte Sión, ¿no? Donde va a poner su gloria, ¿no? El monte Sión. Donde de ese monte Dios va a escoger un lugar, el lugar santo, el lugar santísimo, donde Él va a habitar, ¿no? A través en el templo, ¿no? Entonces vemos que siempre Dios escoge, ¿no? Y hace una separación. Y eso mismo también Dios demanda de nosotros, ¿no? Como parte de su pueblo. En este PPT vamos a encontrar también un pequeño gráfico, pero que nos va a permitir poder entender también un poquito lo que hemos estado compartiendo. Miren, como les comentaba, la palabra común significa profano, perdón, la palabra profano es común, ¿ok? Ese es el significado en sí, común. Ahora, dentro de esta palabra profano podría haber algo que es común y que es limpio, y algo que es común, pero es inmundo, porque no significa necesariamente que la palabra profano signifique que es pecaminoso, sencillamente es común, ¿ok? Podía ser limpio, podía ser inmundo, pero para que sea santo tenía que ser dedicado, tenía que ser consagrado a Dios, y eso hacía que esto fuera santo. Por eso es que vemos que en el caso de los sacerdotes del Antiguo Testamento, ellos tenían un proceso en el cual eran santificados, pero también había unos días que eran días de su consagración, ¿recuerdan?
ellos eran, habían sido escogidos por Dios, ¿no? Se derramaba el aceite de la unción, eran vestidos con las vestiduras sacerdotales, pero después tenían un tiempo en el cual se llamaba días de su consagración, en el cual ellos iban a ser santificados para ejercer la sacerdocio, ¿no? Durante esos días de consagración, ellos no podían salir del tabernáculo de reunión, ¿recuerda? ¿Por qué? Porque si salían del tabernáculo de reunión, ¿qué iba a pasar? Era como se iban a contaminar. No podía haber unión entre lo santo y lo profano. No podía haber unión entre lo limpio y lo inmundo. Si lo santo se juntaba con lo profano, se contaminaba. Si lo limpio se juntaba con lo inmundo, se hacía sucio y ya no era apto para acercarse al Señor. Por eso es que Dios le dice a sus sacerdotes que mientras estaban en ese tiempo de consagración no podían salir del tabernáculo. ¿Por qué? Porque en el tabernáculo estaba la santidad de Dios, pero fuera del tabernáculo, ¿qué estaba? Lo profano o lo común. ¿Alguien quiere comentar algo? Por ahí vi que un micro se te prendió. ¿Alguna pregunta? ¿No? Muy bien. Otro ejemplo, por ejemplo, lo encontramos también, hermanos, en Primera de Corintios. ¿Recuerdan ese pasaje cuando Dios habla del yugo desigual? ¿No? En Primera de Corintios, capítulo, no, perdón, Segunda de Corintios, capítulo 6. ¿No? Miren, Segunda de Corintios, capítulo 6, del 14 al 18. Ahí vamos a encontrar estas palabras. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ahí podemos, miren, los creyentes son mejores que los no creyentes, hermano. Ahí es una pregunta, ¿no? Pero miren lo que dice aquí, antes de repasar la pregunta. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Los incrédulos, hermanos, si seguimos esta gráfica, ¿qué vendrían a ser? Los que no creen en Cristo, los que no están limpiados por la sangre de Jesús, profanos, inmundos también. Está fuerte, pero es así, no limpio. Todos éramos así, porque no estábamos limpios, estábamos sucios por nuestros pecados, no estábamos limpiados por Cristo, ¿no? Todos hemos nacido en esa condición, todos hemos nacido bajo la condición de profano o inmundo, todos. Y esa es nuestra condición cuando no tenemos a Cristo, ¿no? Entonces, Pablo dice, ¿no? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Otro puesto, ¿no? Justicia e injusticia. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Otro puesto, ¿no? Luz, tinieblas, nuevamente. ¿Qué concordancia, qué concordia Cristo con Belial? ¿No? Opuestos, Cristo, Belial. ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? Creyente, incrédulo. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Se dan cuenta que ahí hay una diferencia, o sea, tiene que haber una separación. Tenemos todos, incluyéndome, entender que tiene que haber una diferencia, una separación, ¿no? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Ese versículo está en Levítico 26, capítulo 11 y 12. Este versículo que dice, cuando Pablo dice, como Dios dijo, está en Levítico 26, 11, 12. Habitaré y andaré entre ellos, seré su Dios, ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no
toquéis lo inmundo, lo que está sucio, lo que no es, lo que no es de Dios, lo que no ha sido limpiado por Dios, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando nosotros pecamos, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos tocado lo inmundo. Y al haber tocado lo inmundo, de ser limpios, nos hemos ensuciado. Ahora, para volver a acercarnos a Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Debemos limpiar. Ahora, esa limpieza es a través de la confesión de pecado, porque Cristo, como dice el apóstol Juan, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ya estando limpios, podemos acercarnos a Dios Santo. Pero Pablo dice, no toquéis lo inmundo, y yo recibiré, seré para ustedes padre, y ustedes me serán hijos e hijas del Señor Todopoderoso, ¿no? Entonces encontramos estas palabras también. Nunca lo inmundo va a poder llegar a ser santo si primero no es limpiado. Nunca lo que está sucio puede llegar a ser santo si primero no es limpiado. ¿Ok? Muy bien. Aquí tenemos una pregunta más. ¿Qué pasa cuando se mezcla? Por ejemplo, ¿no? Si lo santo es Dios, santo es Dios, santo, el Señor, santo. Si lo santo y lo que Dios santifica se mezcla con lo profano, con lo común, los santos se contaminan. Eso es eso es lo que vemos en el Antiguo Testamento y entendemos mejor por qué Dios da ciertas leyes a su pueblo o a los sacerdotes, ¿no? ¿Por qué les dice, por ejemplo, ¿no? Eh, bueno, ya les hablé del caso del sacerdote, cuando Dios le decía a los sacerdotes, no se vayan, no salgan del tabernáculo, ¿no? Porque se van a contaminar. Ese era el punto. ¿Por qué le dicen no salgan del tabernáculo? Porque se van a contaminar. Ese era el punto, ¿no? Vemos el ejemplo también del libro de Corinto. Porque Dios le dice a su pueblo, no toquéis o sea, no puede haber una unión entre lo santo y no puede haber una unión entre Dios y Belial, no puede haber comunión entre el templo y las tinieblas, ¿no? ¿Por qué? Porque se contamina, ¿no? Si nos queremos acercar a Dios, no nos podemos acercar a Dios de manera no limpia, ¿no? Tenemos que acercarnos a Dios limpio, ese es el punto, ¿no? No puede haber si lo santo se mezcla con lo profano, lo santo se va a contaminar, ¿ok? Lo profano, recordemos, lo común, ¿ok? Por ejemplo, también, en el Antiguo Testamento, cuando se utilizaba el aceite, había un aceite especial que se usaba para las lámparas en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasaba si se acababa el aceite? Tú no podías tomar otro aceite cualquiera, ir al templo y usarlo para las lámparas. No podía ser así, porque ese aceite que tú usas en tu casa es profano, es común, porque es de uso común, ¿entiendes? El aceite que se usaba en el templo no era un aceite común, era un aceite santo, santo. ¿Por qué? Porque porque había sido elaborado tal cual las instrucciones que Dios había dado a Moisés y porque había sido consagrado para el servicio del tabernáculo de reunión. Eso lo hacía santo, lo hacía único, lo hacía no accesible al uso común. No se podía utilizar ese aceite para cualquier otra cosa. Era uso exclusivo para el tabernáculo de reunión.
tú no podías tomar otro aceite de tu casa, que era un aceite no santo, profano. ¿Por qué profano? Porque era común. Lo puedes utilizar de repente para tus cosas en tu casa, pero no se podía utilizar para el templo. Si hacías eso, ¿qué pasaba? Profanabas. Por eso dice, has profanado mi santo templo, ¿no? Y era pecado, ¿no? Eso fue lo que hizo también Nadab y Abiú. Ofrecieron fuego extraño. Mezclaron lo santo con lo profano. Lo mismo pasa cuando hablamos de lo limpio y lo inmundo. Si lo limpio se mezcla con lo inmundo, o sea, lo impuro, si los dos hacen inmundo. Por eso en Corintios dice Dios, no toquéis lo inmundo, y yo los recibiré, ¿no? Yo los recibiré. Muy bien, entonces encontramos estas palabras en esta parte. Y vamos a ver bastante estas palabras en estos capítulos que vienen adelante en el libro de Levítico. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguien que quiera hacer algún comentario, por ahí creo que vi un micro prendido. Muy bien, entonces continuamos aquí. Recordemos, hermanos, que en el principio, en el Edén, todo era santo, no había contaminación, ¿verdad? Porque no había pecado, pero ya a raíz del pecado hay una separación entre lo santo, que es Dios, y lo profano o lo común, que viene a ser la humanidad. La humanidad es, digamos, por el pecado ya se vuelve común o profana, puede nuevamente llegar a ser santa por la limpieza que Dios da. En el Antiguo Testamento, para que haya esa limpieza tenía que haber un sacrificio. Igual en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento sabemos que es el sacrificio perfecto del Señor Jesucristo. ¿Por qué distinguir lo sagrado de lo profano y lo inmundo de lo inmundo? Uno, como comentaron ahí algunos hermanos o una hermana, la salud física, ¿no? El poder distinguir entre lo que es limpio y lo que no es limpio, lo que es apto y no apto para consumo humano, y es hablando de alimento, nos va a permitir poder tener una buena salud física, nos va a permitir poder eh, tener menos posibilidades de tener alguna enfermedad o de contraer alguna enfermedad, ¿no? Sabemos que muchas de las enfermedades que tenemos ahora actualmente son por una mala alimentación. Es más, ¿no? Con esto del COVID, hermanos, la gran mayoría de personas que falleció del COVID eran personas que tenían problemas de obesidad, de sobrepeso o enfermedades crónicas relacionadas con una mala alimentación, como la diabetes o la hipertensión. Entonces vemos que es importante también la salud física para Dios, ¿no? Y de alguna manera el poder distinguir esto nos permite poder también tener una mejor salud física en nuestras relaciones personales, ¿no? Corintio nos habla acerca de, no, de la no unirnos a yugo desigual, en la pureza física, ¿no? En la santidad espiritual y en reflejar al Señor, ¿no? Entonces tenemos esos, digámoslo así, motivos por los cuales es bueno, es lo que Dios quiere que su pueblo distinga entre lo sagrado y lo profano, entre lo limpio y lo que no es lo limpio, ¿no? Muy bien, no sé si tienen aquí alguna pregunta, algún comentario respecto a estos puntos o a lo que hemos estado comentando. Perdón, hermano, comentó que el aceite era algo muy especial, ¿no? Que no se podía usar, lo que era consagrado para otras cosas. Pero también me parece que en Santiago indica, ¿no? Que si alguien está enfermo, unja el aceite y sanará el enfermo. Ah, ya.
Está bien la pregunta porque para que no haya una confusión. No, el aceite que se menciona en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, es un aceite, no está hablando del aceite que habla Santiago, es muy diferente, ¿no? El aceite que se menciona en el libro de Éxodo es el aceite que era utilizado en el tabernáculo de reunión, y eso lo encontramos, por ejemplo, en Éxodo 27, del 20 al 21, ¿no? Eh, ujú. Éxodo ahí habla del aceite de la unción, y de manera más específica en Éxodo 30. Éxodo 30, versículo 31. Miren lo que dice ya. Hablarás a los hijos de Israel. Éxodo 30, 31 dice, hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Sobre carne de hombre no será derramado. ¿Ah? Versículo 32 dice eso. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante, conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere un ungüento semejante y que pusiere en él sobre extraño, será cortado entre su pueblo. ¿Por qué? Porque este aceite no es el aceite que habla Santiago. Este aceite es un aceite, digámoslo así, especial. ¿Por qué especial? Porque Dios lo santifica, porque era para un uso exclusivo, para ser utilizado en el tabernáculo de reunión. ¿Se dan cuenta? Podríamos decir que ese aceite eh, eh, era diferente a otro aceite de la casa de una persona. ¿Por qué era diferente? Porque este aceite era utilizado para el tabernáculo, por eso era, porque era utilizado para Dios, para el servicio a Dios en el tabernáculo. En cambio, otro tipo de aceite es aceite profano, aceite común, de uso común, que tú usas para cualquier cosa, para freír tu huevo, para lo que sea, ¿no? Uso común. No tiene nada, o sea, no significa que el aceite sea pecaminoso, hermano. No es el aceite malo. No es eso, sino es que es uso común. En cambio, este aceite era para un uso muy particular. Era para Dios. Era para ser utilizado para aprender, para echar los sacerdotes, inclusive para prender el aceite, ¿no? El alumbrado en el tabernáculo de reunión. El aceite que habla Santiago en el libro en su carta, no, es el aceite, hermanos, que era utilizado como un ungüento. En el antiguo, en épocas antiguas, el aceite inclusive tenía una función inclusive medicinal, ¿no? Por eso dice que estás enfermo, ven a los ancianos y ellos te van a ungir con aceite y van a orar por ti y Dios va a sanar, ¿no? Pero ese aceite ya tiene que ver con un ungüento, pero no tenía nada que ver con este aceite del tabernáculo de reunión del Antiguo Testamento. Son dos cosas diferentes. Muy bien. Perdón, Entonces, había también otro aceite, el aceite de unción, a veces que en algunas iglesias cuando van a ungir a un pastor o a alguien les echan aceite, o completamente diferente. Es otro aceite no, también. claro, es diferente porque estamos hablando del contexto del Antiguo Testamento. O sea, Claro. estamos hablando del tabernáculo. Nosotros ya no tenemos un tabernáculo. Ya no es necesario ya el tabernáculo tampoco, porque ya tenemos a Cristo, ¿no? Y Cristo, eh, cuando Cristo muere en la cruz, se rompe el velo de separación y hace accesible la presencia de Dios a toda persona que se acerca por medio de la fe en Él. Hace posible que cualquier persona que se acerca en el nombre de Jesús, confesando sus pecados, en arrepentimiento y fe, tiene un acceso directo a la presencia de Dios a través de la persona de Cristo. O sea, ya no hay tabernáculo. Ya no hay Entonces tabernáculo. podríamos decir que lo que ellos están haciendo no estaría bien, ¿no? De usar el aceite. No, lo que pasa es que el aceite tiene un símbolo en el Nuevo Testamento
y también en el Antiguo, pero el aceite tiene un símbolo del Espíritu Santo, es un símbolo del Espíritu Santo, ¿no? Eso lo encontramos también en el Antiguo y lo encontramos también en el Nuevo Testamento. El aceite es un símbolo en el Nuevo Testamento también, ¿no? Entonces se derrama así, se puede derramar sobre, de repente, no todas las iglesias hacen eso, no todas las iglesias lo hacen, pero el hecho de poder ungir a un sacerdote, o perdón, a un pastor para una determinada obra, o, ¿no? O poder utilizar el aceite para, como dice Santiago, ¿no? Para ungir a los enfermos, tiene que ver ya como una función más de sanidad, ¿no? Y de alguna manera un simbolismo del Espíritu Santo en la vida de esta persona. Pero no es que hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Saben por qué? Porque actualmente eh, iglesias, bueno, sectas se podría decir, se aprovechan de las personas precisamente cuando no sabemos entender que estas cosas no tienen que ver, o sea, no es que el aceite en sí, no es que este aceite tenga como algo que tenga algo mágico, no es así. O sea, hay que tener mucho cuidado. Venden el aceite. O sea, hay gente que vende aceites, el aceite de la unción, y la gente lo compra pensando que tiene algo especial y me va a sanar. Ya, eso no es así. Esa no es la figura esa no es la enseñanza bíblica del Nuevo Testamento. ¿Ok? Entendamos que en el Antiguo Testamento sí había un aceite, pero este aceite era específicamente para el uso del tabernáculo de reunión. Se acabó el tabernáculo ya no existe, esto tampoco ya es valedero, o sea, ya no hay un aceite especial para el tabernáculo, porque ya no hay tabernáculo, hermano. Ahora el aceite que se usa en el Nuevo Testamento tiene una función más de, digámoslo así, como les comenté, de un ungüento, de un símbolo del Espíritu Santo y de alguna manera de poder también orar por los hermanos para que puedan ser sanos de alguna enfermedad y como un simbolismo, ¿no? Del Espíritu Santo se unge con el aceite de la persona, ¿no? Es un simbolismo, ¿ok? ¿Alguien Hermano, quiere comentar una algo? consulta. Estaba recordando que el rey David fue ungido por, creo, no estoy segura ya, fue ungido por Samuel, ¿verdad? Ah, claro, sí, Y claro. eso obviamente ese no era un aceite especial, no era por lo menos del tabernáculo, no era, creo yo. O No, bueno, claro, lo que pasa es que hay que, hay que hacer algunas diferenciaciones, ¿ya? El aceite del tabernáculo era algo diferente, porque el aceite del tabernáculo, o sea, el aceite que se usaba en el tabernáculo de reunión, Dios lo había ordenado que se elaborare con ingredientes muy específicos que Dios da, y Dios mismo establece también este aceite va a ser utilizado para el uso del tabernáculo de reunión. O sea, el aceite para el tabernáculo. Era como parte de los utensilios del tabernáculo de reunión. Igual que el aceite, igual que el incienso aromático, igual que la arca, la mesa de panes, que el altar, el candelabro, que los panes de la proposición, o sea, era parte de los, digámoslo así, eh, no era un artefacto, no es un artefacto, pero era parte de lo que se iba a utilizar en el tabernáculo de reunión para el culto, ¿ok? Eso es una cosa. Otra cosa es que en el Antiguo Testamento, cuando se ungía o Dios escogía a una persona, y estoy hablando específicamente ya en la época de los reyes, o en la época también con los sacerdotes, eh, se ungía a la persona, se ungía. ¿Y cómo se ungía? Se derramaba aceite sobre la cabeza de la persona. Y esto, de alguna manera, era un simbolismo de que Dios estaba separando a esta persona para una obra específica, de que había escogido a esta persona para una obra específica, o estaba siendo dedicado para una obra en especial. En el caso de David, él estaba siendo ungido para ser rey de Israel. Y es más, Dios mismo le ordena a Samuel que vaya, lo busque y lo unja. ¿Ok? Dios mismo le ordena eso.
Entonces, este aceite que utilizan los profetas, en el caso de Samuel, ¿no? O- que cumplía una labor de juez en el pueblo de Israel hasta ese momento, este aceite era un aceite que era utilizado para ungir a los profetas, para ungir a los futuros reyes, pero era es muy diferente con el aceite que les menciono del tabernáculo, que tenía otra función totalmente diferente. Y también este aceite, como les digo, no es un símbolo del Espíritu Santo, pero también es muy diferente al aceite que menciona Santiago en el libro, en su carta, cuando él dice, si alguno está enfermo, venga a los ancianos, los cuales ungirán con aceite, orarán por ellos, y la oración con fe salvará, ¿no? Sanará al que está enfermo, ¿no? ¿No? Eh, no, es otra cosa también, hermano, otra figura. O sea, es un aceite, sí, es un aceite físico, sí, pero no es el aceite del tabernáculo y tampoco es el aceite de los profetas, ¿no? Sino que es un aceite más como un ungüento medicinal, porque en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, perdón, en la época de la Iglesia, de los apóstoles de Jesucristo, se utilizaba muchas veces el aceite también como un uso medicinal, pero a la par también tiene un simbolismo espiritual, digámoslo así, simbolizaba la presencia del Espíritu Santo en la persona, ¿no? Muy bien. Entonces, no sé si quedó clara esa parte, espero que no haya confusiones. Ok, muy bien. Entonces Gracias. vamos a cerrar esta parte. Son 8:36, así que nos quedan unos 10 minutitos para culminar. Vamos a ir completando esta parte. La palabra santo es kadosh, ¿no? Significa apartado, separado, consagrado, es decir, algo que no está a la vista también, que no está al acceso de todos, ¿no? Que no está al acceso de todos. La palabra profano, hol, en hebreo significaba, por otro lado, común, mundano o expuesto. Lo que es de uso común, lo que cualquiera puede tocar, puede tomar, no, lo que está expuesto a, ¿no? Eso es la palabra, la palabra profano, ¿ok? ¿Recuerdan cuando Jesucristo entra al templo de Jerusalén y él encuentra a los cambistas que estaban ahí vendiendo, vendiendo animales, ¿no? Y Jesús se molesta y lo saca del templo, ¿no? Tira las bancas. ¿Por qué? ¿Qué estaban haciendo ahí ellos? Estaban profanando el templo. Estaban usando el templo para un uso común, como si fuera un mercado. ¿Acaso estaba mal que ellos vendieran animales, que ellos hicieran, si tuvieran su trabajo, trabajaran? No, eso es común, eso es lo mundano, lo común, pero no era el lugar para que lo hicieran, porque el templo era un lugar consagrado para oración, para buscar a Dios. Peor porque ahí inclusive robaban, estafaban, mentían. Entonces se dan cuenta, estaban profanando el templo porque estaban pretendiendo acercarse a Dios cuando había inmundicia en el corazón. Ven este ejemplo, ¿no? Profanaban el templo, ¿no? Lo usaban como cualquier mercado, como algo común cuando era santo, porque estaba Dios allí, habitaba Dios allí, ¿no? La palabra, acá es la palabra, perdón, limpio, taor, significa puro, algo que está, ¿no? Algo que está, algo que es acepto, apto, es apto, ¿no? Cuando la Biblia dice, por ejemplo, que nosotros hemos sido aceptos para Dios por medio de Cristo, es como hemos sido aptos, ya somos aptos para Dios, para acercarnos a su presencia. ¿Por qué? Porque estamos limpios por la sangre de Cristo, ¿no? ¿Recuerdan cuando Pedro le dice a Jesús, Señor, tú nunca me vas a lavar los pies? Le dice. Y Jesús que le dice, Pedro, si yo no te limpio, si yo no te lavo,
Tú no podrá tienes, no, aceptar. no puedes tener parte conmigo, Ujú. no puedes tener parte conmigo. Ahí viene esa figura. ¿Por qué? Porque tú eres común, tú eres profano, necesitas que yo te limpie para, para que tengas parte conmigo, ¿no? Tú eres profano, tú eres común, necesitas que yo te limpie para que tengas parte conmigo. Si yo no te limpio, tú no puedes tener parte conmigo. Y Pedro que le dice, Señor, entonces no solamente los pies, sino todo el cuerpo. Y de ahí Jesús le dice, el que está limpio, ¿no? No necesita, sino que solamente se le limpie, le lave los pies. Y todos ustedes están limpios por la palabra que yo les he dado, excepto Judas, ¿no? Ahí Judas, ahí era otra historia, ¿no? Pero ahí hace mención, esa parte es muy interesante, está en Juan. A ver, para no estar de repente viéndome o diciendo algo que exactamente no dice, pero está en en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, ¿no? Jesús le dice, versículo 11, ¿no? Del capítulo 13 de Juan, le dice, porque sabía, mire, le dice en el versículo 10, ¿habrá alguien que lo pueda leer? Juan capítulo 13, versículo 10 y 11. 10 y 11. Alguien que lo pueda leer. A ver, hermano, voy a leer. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Él sabía quién lo iba a entregar. Por eso no dijo, no estáis limpios todos. Ahí está, ¿no? Entonces, Ujú. Jesús le dice a Pedro, ¿no? Porque Pedro le dice, si usted lee todo el capítulo en adelante, pero le dice, o versículos anteriores, le dice, Señor, entonces límpiame todo, ¿no? Lávame, ¿no? Todo. Y Jesús le dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Ujú. Está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Por qué le dice, estáis limpios? Porque ellos habían creído en Cristo. Y esa fe los santificaba. Esa fe los justificaba. Esa fe hacía que ellos fueran diferentes eh, para Dios, ¿no? Ya no eran profanos, no eran comunes. No significaba que fueran perfectos, ¿se dan cuenta? No significaba que fueran perfectos o que nunca pecaran, pero sí significaba que ellos habían creído en Cristo y que eran diferentes y que ahora eran aptos, que estaban limpios. Y por eso ustedes están limpios, aunque no todos. ¿Por qué? Porque había uno que no creía, que era Judas, ¿no? Que no creía realmente. Que estaba ahí, pero no era de Dios, no era de Dios. O sea, había un inmundo que estaba en medio de ellos, ¿no? Había uno que no había creído. Ahora, Jesús le dio oportunidad hasta el final a Judas. ¿Se dan cuenta que Judas aún Jesús le lavó los pies a Judas? Porque Jesús le dio una oportunidad hasta el final para que él se arrepienta, para que él pueda ser limpio, pero él no quiso, él no quiso. Entonces vemos allí, ¿no? Eh, nuevamente estas palabras, ¿no? ¿No? Qué importantes son las palabras, ¿no? Nos damos cuenta, esas palabras que a veces nos pasan desapercibidas, pero pues son importantes entender porque nos piden poder entender mejor nuestra salvación, nuestra fe, ¿no? Entonces vemos ahí las palabras, ¿no? La palabra limpio, lo contrario a la palabra limpio es la palabra inmundo también, no limpio, contaminado o no propio, o no apto, ¿no? No propio, no es propio. Nuevamente, ¿no? Esta palabra inmundo, aunque sí tiene una connotación fuerte que pudiera parecer que es, en muchos casos sí tiene que ver con algo pecaminoso,
¿no? Debemos recordar que no quiere decir que no necesariamente, o sea, que se va a quedar así, o sea, lo que es inmundo puede limpiarse y puede llegar a ser santo, ¿ok? Pero para que sea santo tiene que primero ser limpio y de ahí ser santo, ¿no? Y eso lo hace Dios a través de la obra de Cristo en la vida de sus hijos, ¿ok? Eh, muy bien, muy bien, hermanos. Ahora, en cuanto a las leyes de la purificación, rápidamente vamos a ver esta parte ya para poder cerrar. Leyes de la purificación. Voy a leer ya Levítico capítulo 12, versículo del 1 al 8. Dice así. Levítico capítulo 12, 1 a 8 dice así. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al octavo día se circuncidará el niño. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario, hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas, porque a su separación, conforme a su separación, y 76 días estará ahí purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación, a la puerta del tabernáculo de reunión, al sacerdote, y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija, y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. El sacerdote hará expiación por ella y será limpia, y será limpia. Muy bien, vamos a ir, esta parte vamos a tratar de ir explicando algunas cosas, ¿no? Creo que podemos culminarle en 15 minutos. Miren, dice, la razón exacta de por qué se consideraba impuro el proceso de dar a luz quizás se vea más claramente en Levítico 15. Cuando veamos Levítico 15, vamos a ver por qué razón el dar a luz era considerado, o mejor dicho, después que la mujer daba a luz, tenía que purificarse, ¿ok? Ahora, no era porque el embarazo fuera algo malo, ni porque el tener hijos sea algo malo, ni porque la relación sexual sea algo malo. Ese no era el sentido del mandamiento, no era el sentido del texto. ¿Ok? Eso también se va a ver en el capítulo 15. Había una razón que tenía que ver más que todo con una limpieza, ¿no? Física, ya que durante esa etapa, ese periodo en que la mujer ha dado a luz, uh, eso lo sabe más de repente, puede ir hermano que es médico, eh, el tejido, como hay tejido sobrante, ¿no? Se va a ir digámoslo ahí, se va a ir, digámoslo así, la mujer lo va a ir expulsando, ¿no? Hay un sangrado también, ¿no? Y eso involucraba que tenía que haber una limpieza, ¿no? Y entonces ese periodo de limpieza tenía un tiempo que Dios había determinado en el Antiguo Testamento para la mujer. Después de ese periodo de tiempo de su purificación, ¿no? Ya la mujer podía nuevamente sacar al tabernáculo de reunión, etcétera, ¿no? Igual en el caso del hombre, ¿no? Pues, todo eso lo vamos a ver en el Levítico 15 cuando habla de los fluidos, habla de la purificación cuando había fluidos, tanto de la mujer como del hombre, ¿ok? Pero en este contexto vamos a continuar con la lectura, dice, donde cualquier emisión corporal convertía a la persona en ceremonialmente impura, ¿ok? ¿Qué significa que cualquier emisión corporal convertía a la persona en ceremonialmente impura? No podía participar de las ceremonias, de las fiestas en esa condición, ¿ok? Tanto en el caso del varón
por hablando de lo que era la emisión del líquido seminal o del semen, y en el caso de la mujer, en lo que es la menstruación. Debido a que el proceso de dar a luz involucra no solamente la sangre, sino que también otros fluidos, y la descarga puede durar por varios días. Tal vez esta sea la razón que amerite un sacrificio de purificación, y un periodo largo de aislamiento y exclusión del culto, ¿no? En el versículo 4 se menciona ello, ¿no? Dice que permanecerá 33 días purificándose de su sangre, 33 días. Y en ese tiempo que iba a pasar, ninguna cosa santa tocaría, ni vendría al santuario, o sea, al tabernáculo, ¿no? Al santuario, el tabernáculo, que era otro nombre del tabernáculo, el santuario, hasta que se cumplan los días de purificación. Ahora, hermanas, esta es otra aclaración. Recordemos que estas leyes son específicas para el pueblo de Israel, ¿ok? No significa que una hermana, ¿no?, que esté en su etapa de menstruación no pueda venir al templo. No vayan a pensar no vayan a pensar eso, ¿no? Ahora vayan a pensar que de repente porque la hermana está en etapa de menstruación ya no puede ir al templo. No, no tiene que ver absolutamente nada con eso, ¿ok? Esto eran leyes para el pueblo de Israel, instalando el santuario como el tabernáculo de reunión, ¿ok? Pero sí hay un sentido que vamos a ir viendo, ¿ok? No tal vez esta clase, pero sí la próxima. Pero vamos a ir completando por lo menos separata para ir culminando esta parte, ¿ya? Debido a que el proceso de dar a luz involucra solamente la sino también otros fluidos, la descarga que puede durar varios días, tal vez sea la razón que amerite un sacrificio de purificación y un periodo largo de aislamiento y exclusión del cuerpo, ¿no? Para la mentalidad moderna es difícil entender el asunto de la purificación ceremonial. Eso es verdad, ¿no? A veces no entendemos muy bien, ¿no? Porque estaba presente en el mundo antiguo. O sea, en el mundo antiguo tenía que haber una purificación también para que la persona pueda participar de la ceremonia, ¿no? Con toda certeza podemos afirmar que este capítulo no tiene contenido negativo hacia las mujeres, el sexo, los hijos o el dar a luz, ¿ok? O sea, este capítulo 12 del libro de Levítico no enseña que Dios tenga algo contra las mujeres, ¿ok? Que se puede malinterpretar si se lee de una manera fuera del contexto. No está enseñando eso. Tampoco está enseñando o sea, que Dios que haga una exclusión a las mujeres. No, porque el capítulo 15 también habla lo mismo del hombre, del caso del fluido de semen. Lo vamos a ver. Solamente que aquí está hablando específicamente de la mujer, porque está hablando de la situación del parto. Y el hombre no da luz, el hombre no tiene, no tiene esa bendición, ¿no? No da luz, ¿no? La mujer sí. Entonces, por eso es que habla de la mujer, porque está hablando específicamente de lo que implicaba el momento en el cual la mujer daba luz, después de dar a luz. Pero no quiere decir que el Dios esté en contra de las mujeres, no quiere decir tampoco que Dios algo negativo, algún pensamiento negativo en contra de la relación sexual, tampoco en contra de tener hijos y tampoco en contra de dar a luz. ¿Ok? Y ahí vemos algunos pasajes que afirman porque Dios mismo aprueba estas cosas y le agradan estas cosas. ¿Ok? Así que no vayamos a tener ese pensamiento al leer este capítulo. Ahora, según la ley, el niño recién nacido tendría que ser circuncidado al octavo día, ¿no? Al octavo día, eso dice el versículo número 3. Al octavo día se circuncidará al niño, ¿verdad? Circuncidar al niño, al octavo día. Si eso ahí podemos añadir Levítico 12:3. Este símbolo de la circuncisión, ¿no?, se remonta desde el pacto abrámico, como señal de dicho pacto. Vemos, ¿no?, que Dios le da la circuncisión a Abraham para que sea la señal del pacto, ¿no?, el pacto abrámico.
todos los descendientes de Abraham tenían que circuncidarse. La Biblia nos hace mención en Gálatas 4:4 a que el Señor Jesús fue nacido bajo la ley. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nacido bajo la ley. ¿Qué significaba cuando Pablo dice que Jesús fue nacido bajo la ley? Hace referencia a que él se somete a ella de manera voluntaria. O sea, Jesús se somete a la ley cuando viene a este mundo, porque nace como un niño judío y él cumple la ley desde que nace. Como el Señor mismo lo menciona, él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Mateo 5:17. Y eso lo vemos desde su nacimiento, porque Jesús fue circuncidado al 8º día. Lucas 21:22 se hace mención ahí, ¿no? Si nosotros leemos Lucas, quiero que podamos leer Lucas capítulo, y con esto vamos cerrando, Lucas capítulo 21, y la próxima semana vamos a continuar con esta parte y vamos a ver la lepra. Alguien que lea, por favor, Lucas capítulo 21, versículo... Ay, no, perdón. Ahí yo me he equivocado. No es Lucas capítulo 21. Es Lucas capítulo... Creo que puse 21. Capítulo 2, versículo 21. Hay una pequeña corrección, ¿ya? Lucas capítulo 2, versículo 21, hasta el versículo... No, versículo 21 nomás. Pero quiero que puedan leer, porque ya para poder ir cerrando esta parte, del capítulo 20, desde el versículo 21 hasta el versículo 24. Alguien que pueda leer. Lucas 2, 21 al 24, por favor. Presentación de Jesús en el templo. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Ujú, ujú. Estos versículos, ¿no? Del capítulo 2, versículo 21, cuando habla de cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, y cuando menciona estos 8 días, hace referencia a Levítico capítulo 12, versículo 3, ¿no? Porque al 8º día se presentaba, según la ley, a los niños a circuncidarse. Por eso que Pablo también, cuando él habla acerca de sus logros, en los cuales no podía jactarse, decía circuncidado al 8º día, ¿verdad? Circuncidado al 8º día, la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, fariseo de fariseos. Ahí habla de todos sus logros, por lo cual él podía gloriarse, ¿no? Y él dice, circuncidado al 8º día. O sea, ¿qué quiere decir? Que desde, desde, desde bebito cumplí lo que se debía cumplir. ¿Escucha? ¿Sí se escucha, no? Eh, Jesús fue circuncidado al 8º día, según la ley del Señor, ¿no? Se cumplieron los días de su... Se hace, porque aquí en Lucas 2:21 también se hace mención a que luego que se cumplieron los días de su, completamos, purificación, ¿no? Versículo 22. ¿Ok? Los días de su purificación se hace mención, ¿verdad? Cuando se cumplieron los días de su purificación. Esos días de su purificación, ¿de qué está hablando? A ver, según lo que hemos leído en Levítico capítulo 12, porque ahí dice días de purificación, cuando se cumplieron los días de su purificación.
conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Pero estos días de purificación, ¿de qué están hablando? ¿Qué entendemos? Después del parto, hermano, del, Después del parto, exactamente. María había acabado de dar a luz, ¿no? ¿No? Y recordemos que tenía que haber un tiempo, ¿no? En el cual ella tenía que purificarse, ¿verdad? Y se menciona, ¿no? Porque, o sea, es muy diferente la circuncisión. La circuncisión lo podían hacer los mismos papás, ¿no? El niño se circuncidaba al 8º día, los mismos padres podían circuncidar al niño. O sea, Jesús fue circuncidado al 8º día, pero fue presentado ante el Señor. O sea, ¿qué significa que fue presentado ante el Señor? O sea, fue llevado al templo. Fue llevado al templo después de los días de la purificación. De ellos dice, pero se hace referencia a María, porque María había dado a luz, según lo que leemos en Levítico capítulo 2, 33 días después, 33 días después que Jesús nace, es llevado al templo y es presentado ante el Señor, conforme a la ley de Moisés, dice, conforme a la ley de Moisés. ¿Por qué dice ley de Moisés? Hace referencia al Pentateuco, ¿no? Éxodo y Levítico, específicamente, ¿verdad? Éxodo y Levítico, ¿no? En Éxodo capítulo 13, 2 y 12, ahí hace mención de que el varón tenía que ser presentado al Señor, tenía que ser presentado al Señor. En Éxodo, ahí hace referencia en capítulo 13, ¿no? Y específicamente en Levítico, en el versículo 4, que tiene que ser circuncidado al 8º día, ¿no? Pero también, vemos también, ¿no? En el versículo 24 se menciona para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor un par de tórtolas y un par de palominos, o 2 palominos. Cuando dice conforme a la ley del Señor, ¿de qué está hablando? Levítico, capítulo 12, versículo 8. Versículo 8. Y completamos. Miren, completamos. Dice, entendemos esto a la luz del libro de Levítico 12, que se hace referencia a los días de la purificación de María después de haber dado a luz a Jesús. ¿Por qué? Porque María no podía entrar al tabernáculo, o mejor dicho, al templo, porque ya no había tabernáculo, sino ahora estaba el templo. No podía entrar al templo en un estado de inmundicia. Ahora, cuando digo estado de inmundicia, no digo que estado de pecado, sino me refiero a no limpia, ¿no? No limpia, ¿no? Y no limpia no podía porque estaba todavía, según lo que Dios había indicado, en su momento de purificación. Todavía no habían pasado los días que Dios había determinado para la mujer después del parto, que se pudiera acercar al santuario. Entonces, María no podía acercarse al santuario o al templo antes de que esos días. Por eso es que se espera esos días para acercarse con Jesús y con José, ¿no? Entonces, se hace mención en Lucas 12:21 que cumplió 8 días Jesús. Perdón, aquí no es 8 días, ya aquí yo me he equivocado. Los días de su purificación, ya, yo me he equivocado ahí, ha habido un error, porque 8 días es después que fue circuncidado. ¿Ok? Jesús fue, Jesús fue, ay no, perdón, estoy leyendo mal aquí. Está bien, estaba leyendo mal, discúlpenme. Se hace mención en Lucas 12:21 que cumplió los 8 días Jesús fue circuncidado. Ansiedad. ¿Ok? Fue circuncidado, sí, Jesús fue circuncidado y que él y sus padres fueron al templo para ofrecer el sacrificio conforme a lo que dice la ley, en Lucas 12:24. Ahora, no fue después de los 8 días, ¿ok? Fue después de que pasaron los 33 días, según el libro de Levítico, y también Lucas lo menciona cuando habla de los días de la purificación. ¿Cuántos eran los días de la purificación de la mujer en el caso de haber tenido un hijo varón después del parto? 33 días. Y en el caso de que hubiera sido una mujer, 66 días, el doble, según capítulo 12 del libro de Levítico.
¿Por qué? Eso lo vamos a ver la próxima semana. Y es más, ni siquiera no sabemos en realidad si es cierto. Hay por ahí varias posiciones. ¿Por qué si era mujer era más tiempo? Hay ahí algunos comentaristas que hacen algunas menciones, pero bueno, así está. Si el varón era mujer, si el bebé era varón, el tiempo de purificación duraba 33 días. Si era mujer, duraba 66 días. Algunos hacen mención de que porque al ser mujer, también ella, al ser mujer, obviamente también iba a tener este proceso de purificación, también iba a menstruar, y eso hacía que el proceso será más largo. Algunos dicen eso, pero no sabemos si es cierto, porque era así. Pero así lo determinó Dios. Se hace mención que ofrecer, finalmente vemos, se hace mención que ofrecen, o sea, José y María ofrecen un par de tórtolas o 2 palominos, como lo establecía la ley en Levítico 12:8, para aquellas personas que no podían ofrecer un cordero. En Levítico 12:8, que dice que aquellos que no podían ofrecer un cordero, que debían traer 2 tórtolas o 2 palominos. Y es lo que hace la familia de Jesús, ¿no? Ellos traen 2 tórtolas y 2 palominos, Lucas 12:24. Conforme a la ley del Señor, dice Lucas, refiriéndose a Levítico 12:8. Esto nos permite poder entender, hermanos, que la familia de Jesús no era una familia pudiente, económicamente hablando, ¿no? Que si no eran pobres, ¿no? Económicamente. Muy bien, hermanos. Vamos a dejarlo ahí. Acá tengo unas preguntas que si desean pueden ustedes ir de repente desarrollándolas durante la semana. Igual lo vamos a compartir la próxima semana, pero si desean pueden ustedes ir por ahí respondiendo y la próxima semana lo vamos compartiendo. ¿Ok? La próxima semana iniciamos con esta parte y ya vamos a la parte de la letra. Muy bien, hermanos. Sería todo por ahora. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna duda, algo? Vamos a orar entonces para culminar. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, gracias te damos por esta noche. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por lo que a través de ella tú nos enseñas. Gracias porque tú, Señor, en tu palabra nos mencionas, Señor, que quieres que aprendamos, Señor, a hacer una separación entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo no limpio. Señor, que en nuestras vidas podamos saber diferenciar, saber separar las cosas. Que podamos, Señor, Padre, recordar que tú eres santo y que como tus hijos somos llamados también a ser santos. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que tú nos limpias. Nos has limpiado cuando hemos creído en ti y ya estamos limpios, hablando de la posición. Ya somos tus hijos, ya somos escogidos, ya somos salvos. Pero, Señor, aún estamos en este cuerpo y necesitamos ser limpios para que en la práctica podamos también vivir de una manera que te agrade. Gracias porque sabemos que a través de Cristo podemos ser limpios también, para que podamos en la práctica ser de testimonio y reflejar quién eres tú. Ayúdanos, Señor. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Que el Señor les guarde. Nos vemos la próxima semana. Papá tomó una foto, perdón, una fotito a la clase, porque normalmente no podía ingresar. Ya está. Muy bien, hermanos. Voy a poner esto. Recording Ya stopped. estamos despedidos. Muchas bendiciones. Dios lo bendiga, hermano. Gracias. hermano Cristian. Dios lo bendiga, hermano Cristian, hermano. Dios les bendiga. Bendiciones, Gracias. todos. Gracias. Gracias.